El matrimonio de 20 años se vino abajo en un instante. Marina escuchó la voz de su marido en el teléfono mientras organizaba los últimos detalles de su propia fiesta de cumpleaños. A los 40 años descubrió una amarga verdad: el hombre con el que había compartido media vida la engañó con su joven secretaria. Ahora el destino le preparaba una sorpresa a su infiel exmarido. Las copas de cristal reflejaban la suave luz de las velas. Marina echó un último vistazo a la mesa decorada, acomodó el impecable mantel blanco y dio un paso atrás para admirar el resultado de horas de trabajo. 39 años. No es una fecha redonda, pero 2 décadas de matrimonio merecían una celebración especial. Perfecto, susurró alineando cuidadosamente los cubiertos. De la cocina llegaba el aroma del pato asado con manzanas, un plato que dominaba en su primer año de matrimonio, cuando supo el secreto por boca de su suegra. En ese momento hizo todo lo posible por estar a la altura de la imagen de André de esposa ideal. Ahora, esos esfuerzos eran parte de quien era ella. El apartamento estaba bañado por la luz dorada del atardecer. Los grandes ventanales que daban al parque dejaban pasar rayos que bailaban sobre el suelo de madera, realizado por las propias manos de André años antes. Marina sonrió sin querer al recordar su traslado a ese lugar, hace 5 años. Aquella propiedad era el símbolo de todo lo que habían logrado juntos, un espacioso departamento en un edificio nuevo con vista a la zona verde. Ahorraron durante años, renunciando a pequeños placeres. André asumió cualquier trabajo extra, mientras ella recortaba gastos hasta que su negocio empezó a funcionar bien. Antes eran un equipo, una pareja con un objetivo común. Vivíamos como estudiantes, pensó pasando los dedos por la sólida estantería de roble. Ni siquiera el polvo se atrevía a acumularse en su impecable casa. El timbre de la puerta interrumpió sus recuerdos. Marina se acomodó el vestido esmeralda que resaltaba su silueta, sacudió su cabello castaño y fue a contestar el teléfono. «Marinina, estás espectacular», exclamó Vera, su amiga desde la universidad, entregándole un enorme ramo de azucenas y una caja con una tarta. «Felicitaciones, cariño». Luego llegaron los demás invitados, los padres de André, Nikolai Petrovich y Valentina Mikhailovna, su hermano y su esposa, los compañeros de trabajo de su marido. Marina recibió a todos calurosamente, aceptó regalos e intercambió bromas. Pero una pregunta seguía resonando en su mente: ¿dónde está André? Había prometido regresar a las 6, pero ya eran más de las 7. El celular permaneció en silencio. Mientras hablaba con sus suegros, Marina miró nerviosamente el reloj. Cuando finalmente escuchó el sonido de la puerta abriéndose, sintió que su cuerpo se relajaba. André entró en la habitación, alto, elegante, con un traje impecable. Sus penetrantes ojos grises, su sonrisa confiada y los mechones plateados en las sienes le daban un encanto especial. Siempre había sabido cómo causar una buena impresión. «Perdón por la demora», anunció desde la puerta, besándola ligeramente en la mejilla. Exudaba un perfume caro mezclado con algo que no pudo identificar. «El tráfico en el centro era infernal», explicó. La cena siguió su curso. André, como siempre, era el centro de atención, hablaba de los nuevos proyectos de su constructora, contaba chistes, llenaba vasos. Solo Marina pareció notar cuántas veces se levantó de la mesa con la excusa de atender una llamada. La tercera vez que desapareció, Vera la miró con una expresión significativa, pero ella simplemente se encogió de hombros. La intuición susurró que algo andaba mal, pero ahuyentó los pensamientos preocupantes. André siempre ha sido un adicto al trabajo, pensó mientras cortaba la tarta. Incluso a los 42 años mantenía la misma ambición que cuando tenía 20. Cuando André volvió a faltar, Marina decidió buscarlo. Los invitados, envueltos en una discusión sobre política, no notaron su partida. Caminó por el pasillo hasta la puerta entreabierta del baño, de donde salían murmullos. «Poliña, no puedo hablar ahora. Tengo visitas en casa». La voz de André sonaba dulce, íntima. «Sí, yo también te extraño. Mañana, lo prometo. En el mismo lugar. Y yo también te amo, cariño». Marina se quedó helada, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. Se apoyó contra la pared, intentando asimilar esas palabras. «Poliña, cariño, te extraño». Frases simples que caían sobre ella como una avalancha, arrancando el suelo bajo sus pies.
La puerta del baño se abrió de repente y Andrés se detuvo en el umbral al verla. Un segundo de pesado silencio, mientras sus miradas se encontraban, pareció una eternidad. Marina, comenzó inseguro, pero ella ya se daba la vuelta y regresaba a la habitación con pasos firmes. Todo está bien, mintió, forzando una sonrisa mientras servía más vino para sus invitados. Vera notó el cambio en su rostro, pero se limitó a preguntar mecánicamente, ¿quién quiere más pastel? Se movía como un autómata, sonreía, hablaba, ofrecía comida. En el interior, solo vacío y un silencio ensordecedor, roto por un solo pensamiento, tenía otro. Ahora todo tenía sentido, los regresos tardíos, la distancia, el desinterés por su intimidad. Durante los últimos 6 meses, se había convencido de que se trataba simplemente de una fase difícil de su trabajo. ¡Qué ingenuo! André volvió a la mesa y actuó como si nada hubiera pasado. A veces sus miradas se cruzaban y ella veía en él una mezcla de culpa y un extraño alivio, como si estuviera feliz de no tener que fingir más. Brindemos por nuestra maravillosa anfitriona, proclamó Nikolai Petrovich levantando su copa. Por Marina y por 20 años de feliz matrimonio para nuestros hijos. Todos levantaron sus copas. El tintineo del cristal resonó en sus oídos como una sentencia de muerte. 20 años de unión. 20 años borrados por una sola conversación telefónica. Cuando los últimos invitados se despidieron, ya era pasada la medianoche. Marina permaneció junto a la puerta, recibiendo elogios por la cena perfecta. Cada comentario como «qué pareja tan feliz». Parecía una cruel ironía. No sabía qué haría cuando estuviera a solas con André, pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual. Mientras cerraba la puerta detrás del último invitado, se volvió hacia él, inmóvil en medio de la habitación. Sus ojos revelaban tensión, como los de un animal dispuesto a huir o atacar. ¿Quién es Poliña?, preguntó sorprendentemente tranquila. Andrés se quedó paralizado por un momento y luego se hundió lentamente en un sillón. Con un gesto automático se aflojó el nudo de la corbata, como si de pronto se hubiera quedado sin aire. No es lo que piensas, comenzó utilizando la frase cliché de las novelas de 10 centavos. ¿Y en qué estoy pensando? André se cruzó de brazos sin apartar la mirada. ¿Que estás teniendo una aventura? ¿Que me has estado engañando durante meses? ¿Que me miras a los ojos, hablas de amor, pero le susurras las mismas palabras a otra mujer? Se levantó, fue al bar y se sirvió un poco de whisky, un caro whisky de pura malta, regalo de sus socios en su último cumpleaños. Siéntate, hablemos como adultos, dijo utilizando el mismo tono profesional con el que cerraba tratos. Poliña, sí, tenemos una relación. Pero eso no significa nada, ¿sabes? Es solo física. Marina apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Física, repitió. 20 años de matrimonio, 2 hijos. Así es la vida. ¿Y tu pequeña aventura? ¿Eso es solo física? André tomó un sorbo y miró las luces de la ciudad dispersas al otro lado de la ventana. Escucha, todos los hombres pasan por esto, comenzó con cansancio. Pregúntale a tu padre, pregúntale a tu hermano. No es gran cosa. No es gran cosa, repitió André como si la frase sonara menos absurda por enésima vez. La gente cambia. Tenemos diferentes necesidades. ¿Conoces a mi padre, no? Fue fiel a mi madre toda su vida, pero en cierto modo. Marina soltó una risa seca y amarga. Es decir, ¿es hereditario? Debería tragarme ranas en silencio como tu madre, fingir que todo está bien y sonreír para las fotos familiares. Por un instante algo parecido a la irritación brilló en sus ojos, pero pronto fue reemplazado por una expresión de arrepentimiento forzado. Marina, lo siento, murmuró extendiendo la mano. Fui un idiota. Juro que esto no volverá a suceder. Ella retrocedió antes de que él pudiera tocarla. Tienes razón. No volverá a suceder. Porque mañana presento los papeles del divorcio. El rostro de Andrés se estiró con incredulidad. Las cejas se alzaron como si la idea fuera tan absurda que ni siquiera mereciera consideración. Luego sus labios se curvaron en una sonrisa condescendiente. Marika, prolongó el nombre como si fuera una niña con rabietas. No seas dramático. Estás emocionado, lo entiendo. Mañana todo será diferente.
Marina le dio la espalda y caminó hacia el dormitorio. Cada paso pesaba como plomo. Quería gritar, romper algo, exigir explicaciones que nunca llegarían. En cambio abrió silenciosamente el armario, sacó una almohada y una manta y las arrojó sobre el sofá de la sala. Aquí es donde hablaremos mañana, dijo, cerrando la puerta del dormitorio con un clic seco. Sola, se dejó caer al borde de la cama. Le palpitaba la cabeza y la habitación parecía dar vueltas. 20 años. Le había dado 20 años de su vida a ese hombre. Recordó el verano de 1995, el café lleno de estudiantes celebrando el fin del semestre. Ella, una estudiante de primer año de arquitectura de 17 años, se sentía fuera de lugar entre los estudiantes de último año. Fue entonces cuando entró, alto, bronceado, con una camiseta militar descolorida que dejaba al descubierto sus anchos hombros. Las chicas de la mesa guardaron silencio y lo siguieron con la mirada. ¿Quién es ese?, le susurró Marina a su amiga. Andrés Sokolov. Acabo de regresar del ejército. Dicen que luchó en Chechenia, respondió el otro casi con reverencia. ¿Por qué entre todos ellos, la había elegido a ella? Marina se lo preguntaría muchas veces después. Tal vez por su ingenua sinceridad, por la forma en que se sonrojaba cada vez que él la miraba. O los bocetos que garabateaba en su servilleta cuando se sentaba a su mesa. Mientras se despedían, frente al edificio, Andrés se inclinó para besarla, pero ella retrocedió avergonzada. Solo tengo 17 años. Aún es temprano. Él se rió sin ofenderse. Pidió su número y unos días después partió hacia Moscú en busca de trabajo. Era la década de 1990, una época en la que la supervivencia requería astucia. Se volvieron a encontrar 3 años después. Marina caminaba por el pasillo de la universidad cuando escuchó una voz familiar. Siempre me pregunté dónde encontraría a la chica que me rechazó. Ahora estudiaba economía, tenía 3 trabajos y vivía en un albergue. Chechenia le había enseñado a valorar la paz y hablaba del futuro con una determinación que a ella la fascinaba. Tenía 20 años, él 23 años. Esta vez no hubo obstáculos para el primer beso. Se casaron un año después, en una modesta ceremonia costeada con sus ahorros. Los padres ayudaron tanto como pudieron, pero los tiempos eran difíciles. Vivían en un pequeño apartamento de una sola habitación y contaban cada moneda. Cuando Marina quedó embarazada de Sofía, André trabajó sin parar, se incorporó a una empresa de construcción, trabajó horas extras, estudió de noche. 2 años más tarde, cuando su hija cumplió 2 años, consiguieron alquilar un apartamento de 2 habitaciones. Sofía nació pelirroja y llorando, pero con una sonrisa que parecía la de un ángel. Kirill llegó poco más de un año después, tranquilo, con ojos oscuros y atentos. Marina recordó cómo André abrazó a su hijo por primera vez en el hospital, envolviéndolo torpemente en una manta, esas grandes manos de albañil abrazando un frágil paquete. Ahora lo tengo todo, había dicho apretándolos contra su pecho. En esos años, a pesar del cansancio, siempre sacó tiempo para su familia. Por las noches les leía cuentos a los niños, los fines de semana los llevaba al parque, incluso cuando apenas podía mantenerse porque estaba muy agotado. Cuando Sofía enfermó de neumonía, no se levantaba de su cama, se frotaba la frente con paños fríos e inventaba historias para distraerla de la fiebre. Juntos superaron las dificultades, la falta de dinero, el apartamento estrecho, las enfermedades de los niños, las peleas con los vecinos. Cuando Marina recibió la oferta de trabajar en una oficina de diseño, fue André quien se hizo cargo de los niños, aunque él ya había iniciado su propio negocio. Un suave golpe en la puerta de su dormitorio la devolvió al presente. ¿Puedo entrar? La voz de André sonaba culpable. Ella no respondió. Después de unos segundos, los pasos se alejaron hacia la habitación. Marina se levantó y se dirigió al tocador. En el espejo una mujer cansada y con los ojos hinchados la miraba fijamente. Cuando dijo que ella era la más bella del mundo. Ahora se estaba divirtiendo con Poliña. El teléfono de la mesita de noche vibró. Era Vera. ¿Estás bien?, preguntó su amiga sin rodeos. ¿Cómo lo supiste? Marina intentó ocultar su voz ahogada. Vi tu cara cuando regresaste a la mesa. Y el suyo como un perro atrapado. No hace falta ser un genio para sumar 2 y 2.
Marina exhaló. Me traicionó, dijo en voz alta por primera vez. Y dije que me voy a divorciar. No te apresures, la voz de Vera se volvió seria. Tienes todo el derecho a estar furioso, pero decisiones como esa no se toman al calor de la emoción. ¿Y en qué estado se toma? Después de la 20ª traición. Un suspiro resonó al otro lado de la línea. No estoy diciendo que perdones. Lo que digo es esperar, pensar en todo, incluso en el aspecto práctico. ¿Dónde vivirás? ¿De qué vas a vivir? El apartamento está a nombre de ambos. Marina tragó con fuerza. No lo había considerado. Mereces respeto y felicidad, continuó Vera. Si el divorcio es el camino a seguir, te apoyo. Pero no hagas nada impulsivo. Habla con él mañana cuando todo se calme. Después de la llamada, Marina permaneció inmóvil, mirando a un punto fijo en la pared. Recordó cómo había cambiado André cuando despegó el negocio de la construcción. Primero estaban los detalles, trajes caros, coche nuevo, membresía en un club exclusivo. Luego viajes de trabajo cada vez más largos, llamadas telefónicas sospechosas a las que respondía alejándose. Un perfume diferente en su cuello que no compró. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿1 año? ¿2? Se había perdido el momento exacto en que su marido se convirtió en un extraño. Recordó una escena 3 años antes, en una fiesta de empresa. La joven secretaria Victoria giraba alrededor de André como un satélite. «Estás imaginando cosas», había dicho cuando ella le preguntó. Y ella creyó. Cerró los ojos a lo obvio, una y otra vez. Marina se acercó a la ventana. La ciudad se quedó dormida. Algunas farolas parpadeaban en el parque. Una ola de miedo la invadió. ¿Cómo podría sobrevivir solo? ¿Qué les dirías a tus hijos? ¿Qué haría a los 39 años, después de toda una vida siendo esposa y madre? El teléfono volvió a sonar. Esta vez fue Sofía. «Feliz cumpleaños, mamá». La alegre voz de su hija apretó su corazón. «Lamento no poder asistir. Los exámenes me ahogaron». «¿Cómo estuvo la fiesta?» «Maravilloso», mintió Marina, forzando un tono emocionado. Todo salió bien. La mañana siguiente a la revelación amaneció húmeda y gris. Marina observó a través de la ventana la ligera lluvia que envolvía la ciudad en niebla. La conversación con André la noche anterior no había conducido a nada. Había insistido en que la traición no significaba nada, que el divorcio era una exageración. «Sofía y Kirill llegan en 2 semanas», dijo cortando sus excusas. Lo vio entrar a la cocina con el cabello todavía húmedo por la lluvia y las gotas corriendo por su frente. Su voz era firme, cortando el silencio de la mañana. Le sugería a André que no les dijera nada a los niños hasta que llegaran. Él asintió, sirviéndose café con una calma que la irritó. «No necesitan un estrés extra antes de los exámenes», explicó, como si la traición fuera un detalle menor, un contratiempo que hay que gestionar. Esa serenidad dolía más que cualquier grito. Era la arrogancia de alguien que siempre supo que al final, todo saldría a su favor. «No he cambiado de opinión», añadió Marina, agarrando con fuerza la taza con los dedos. «Voy a solicitar el divorcio». Levantó la vista, lento calculador. «No digas cosas de las que luego te arrepentirás». No era una amenaza, sino la confianza de alguien que siempre había controlado el juego. Esa frase, dicha con tanta naturalidad, hizo que algo dentro de ella se endureciera aún más. El despacho del abogado estaba en una antigua mansión de la calle Petrovka, con fachadas de piedra desgastada y altas ventanas de cristal esmerilado. Marina se ajustó la bufanda, un gesto automático, como si pudiera protegerse de lo que se avecinaba, y abrió la pesada puerta de roble. El olor a papel y café la recibió antes de que sus ojos se hubieran acostumbrado a la tenue luz del pasillo. Elena, especialista en derecho de familia, era una mujer baja, de manos ágiles y una mirada que parecía disolver cualquier mentira. Sentada detrás de una mesa llena de carpetas, escuchaba a Marina en silencio, anotando cada detalle con precisión quirúrgica. Apartamento en copropiedad, coche a nombre del marido, cuentas bancarias también, enumeró, mientras el bolígrafo arañaba el bloc de notas. ¿Y el negocio? Marina suspiró. La empresa constructora era enteramente suya. Siempre afuera.
Ni siquiera tuvo contrato de trabajo, a pesar de haber diseñado los interiores de la mitad de los proyectos en los últimos años. En el papeleo solo soy un ama de casa a quien mantuvo durante 20 años, admitió, con la voz más baja de lo que pretendía. La abogada sostuvo el bolígrafo con los dedos apoyados en la hoja. No te daré falsas esperanzas, Marina Alexeyevna. Por ley, tienes derecho a la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Pero demostrar tu participación en su negocio, hizo una pausa, escogió cuidadosamente sus palabras, será complicado. Prepárese para el hecho de que pueda actuar de mala fe. Los hombres como su marido conocen todas las lagunas. Al salir de la oficina, Marina sintió el aire frío de la calle como un puñetazo. 20 años construyendo una vida juntos, y ahora tendrían que luchar por los pedazos. El teléfono vibró en su bolsillo. Era Vera. Reservé una mesa en Beluga para 7. No hay excusas. El Beluga era uno de esos lugares donde el silencio entre los cubiertos parecía más elocuente que cualquier conversación. La sala, bañada por la luz dorada de las lámparas de araña, reflejaba el río a través de las ventanas panorámicas. Vera ya estaba sentada, elegante con su traje gris y el pelo recogido en un moño impecable. Hablé con nuestro abogado, dijo tan pronto como Marina se calmó. Si André comienza a mover activos, podremos rastrearlos. Vera trabajaba como directora financiera de una multinacional y tenía contactos que hacían sudar frío hasta a los bancos. Gracias, murmuró Marina partiendo un trozo de pan que no tenía intención de comer. Pero creo que ya se está preparando. Hoy vi accidentalmente algunos extractos, la voz se apagó por un segundo. Está transfiriendo dinero a cuentas que no reconozco. Hijo de puta, murmuró Vera, sacudiendo la cabeza. ¿Y los niños? Aún no lo saben. Acordamos no decirles nada hasta que llegaran. Estaban discutiendo sus próximos pasos cuando un camarero se acercó con una botella de vino. ¿Ustedes, señoras, lo permiten? Un regalo del caballero de esa mesa. Señaló discretamente a un hombre alto junto a la ventana, que levantó su copa en un gesto silencioso. Maxim Vorontsov, susurró Vera, con los ojos brillando con una mezcla de complicidad y diversión. Arquitectos, viudo, cría solo a su hija. ¿Recuerdas lo que te dije? Marina tenía un vago recuerdo, algo sobre un brillante profesional que había perdido a su esposa en un accidente años atrás. No acepto regalos de extraños, empezó a decir, pero Vera ya estaba saludando al hombre, invitándolo a unirse a ellos. Pido disculpas por mi atrevimiento, dijo Maxim mientras se acercaba, su voz profunda, pero con un tono que no sonaba invasivo. Vera y yo nos conocimos hace años por un proyecto. Pensé, vaciló como evaluando sus propias palabras, que sería bueno intercambiar algunas ideas. Vera, con una sonrisa pícara, señaló la silla vacía. Siéntate, Máximo. Ella es Marina, mi mejor amiga y una increíble diseñadora de interiores. Marina estudió al hombre frente a ella. Alto con una barba bien cuidada salpicada de mechones blancos, tranquilos ojos marrones y finas arrugas en las comisuras, marcas de alguien que sonríe con frecuencia, no por obligación. Vestía con elegante sencillez, un suéter azul marino sobre una camisa blanca y jeans oscuros. Nada del brillo artificial que cultivaba André. Maxim Vorontsov se presentó extendiendo la mano. El agarre fue firme, pero sin necesidad de demostrar fuerza. Vera, como sintiendo la necesidad de hacerlo sentir a gusto, se excusó para atender una llamada urgente y desapareció hacia el jardín de invierno del restaurante. Un intento no tan sutil de presentarnos, comentó Maxim, con una media sonrisa que suavizó la observación. Perdón si te molesté, añadió como si realmente temiera haber cruzado la línea. ¿Todo está bien? Todo, mintió Marina, llevándose el vino a los labios. El líquido ardía levemente mientras descendía, como si fuera un recordatorio de que ella todavía estaba viva, todavía era capaz de sentir algo más que ira y cansancio. La conversación comenzó tímidamente. Preguntó sobre sus proyectos actuales, ella respondió con vagas referencias a clientes privados. Luego mencionó el nuevo museo de arte contemporáneo que estaba diseñando y algo en Marina se iluminó. Esa transición entre las habitaciones es brillante, dijo, olvidando por un momento la tensión en su pecho. Crea una sensación de fluidez, como si el espacio respirara. Los ojos de Maxim se iluminaron, sorprendidos y complacidos. ¿Te diste cuenta?
La mayoría de la gente solo ve la fachada. Cuando Vera regresó, ya estaban discutiendo con entusiasmo las tendencias actuales en el diseño de espacios residenciales, intercambiando opiniones sobre la infrautilización de la luz natural en Rusia. Creo que subestimamos hasta qué punto el sol influye en nuestro bienestar, argumentó Maxim. Vivimos en un país donde la luz es un lujo durante la mitad del año. Estoy completamente de acuerdo, asintió Marina. Tuve un cliente que se resistió a la idea de ventanas panorámicas, pensando que sería demasiado. Cuando vio el resultado, cambió de opinión. El medio ambiente ganó otra alma. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. Cuando se marcharon, la noche ya había caído sobre la ciudad y Maxim insistió en acompañarlos hasta el coche. La semana que viene inauguramos una exposición de arquitectura contemporánea, dijo entregándole una tarjeta. Me encantaría tenerte allí. Su ojo profesional sería valioso. Marina sostuvo la tarjeta con los dedos vacilantes. Una parte de ella quería aceptarlo, en otro, le recordó que su mundo se estaba desmoronando y que no era momento para nuevas distracciones. Lo pensaré, respondió finalmente. Gracias por la invitación. En casa la esperaba la sorpresa, un exuberante ramo de rosas rojas y una caja de terciopelo sobre la mesa del salón. André estaba sentado en su sillón favorito con un vaso de whisky en la mano, mirándola con una expresión que pretendía ser tierna. ¿Qué es eso?, preguntó Marina, sin ocultar su asombro. Mi forma de disculparme, dijo poniéndose de pie. Él se acercó y trató de rodearle los hombros con los brazos. Fui una idiota, Marina. Ahora veo. Eres lo más preciado que tengo. Dentro de la caja, un brazalete de diamantes brillaba a la luz amarilla de la lámpara. André le tomó la mano y cerró el cierre con gestos lentos, como si cada movimiento fuera una promesa. Te queda hermoso, murmuró. Guárdalo para nuestra cena de mañana en Pushkins. Reservé a las 8. Marina retiró la mano con un movimiento seco. ¿Crees que puedes comprar mi perdón? Creo que podemos empezar de nuevo, corrigió, su tono aún suave, pero con una firmeza que ella conocía bien. Terminé con todo eso con Poliña. Fue un momento de debilidad. No volverá a suceder. Las palabras fueron hermosas y convincentes. Como siempre. Pero por primera vez, Marina los escuchó como si vinieran de muy lejos, distorsionados y reales. No creí ni una sola sílaba. Necesito pensar, dijo dando un paso atrás. Estoy agotado. Más tarde, acostada en la cama, releyó los mensajes de sus hijos. Sofía había enviado fotografías del concurso de diseño de la universidad, donde quedó en segundo lugar, Kirill, bocetos de un proyecto de biología para la escuela. Se parecían mucho a ella a esa edad, apasionados, llenos de sueños. La idea de que su decisión destrozaría la imagen que tenían como familia la destrozó por dentro. El teléfono iluminó la oscuridad. Número desconocido. Espero que la invitación siga vigente. Exposición el jueves a las 6 de la tarde en punto. Museo Morphy. Estaré encantado de verte. Maxim. Marina miró la pantalla durante un buen rato. Luego, con dedos que le temblaban ligeramente, escribió. Gracias. Estaré allí. No cambiará el amor que siento por vosotros, prosiguió Marina, apretando con fuerza las manos de sus hijos. Eso nunca cambiará nada. El apartamento, antes lleno de risas y animadas conversaciones, ahora parecía un escenario abandonado. Los platos todavía estaban sobre la mesa, el vino a medio beber, los vasos con marcas de lápiz labial. Sonaba irónico, la fachada de perfección que André había construido se había derrumbado en cuestión de minutos, como un castillo de naipes al primer soplo de viento. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó Kirill, su voz más firme de lo que Marina esperaba. Su hijo ya no era el niño que lloraba cuando se caía de la bicicleta, ahora, a los 18 años, la miraba con los ojos de un adulto que comprende demasiado pronto lo cruel que puede ser el mundo. Ahora seguimos adelante, respondió ella, tratando de parecer más segura de lo que se sentía. Cada uno a su ritmo. Cada uno a su manera. Entonces ya lo has decidido todo, dijo Sofía, no como una pregunta, sino como una declaración amarga. Jurista, plan de separación. Parece que ya has pensado en todo. Marina vaciló.
¿Cómo explicar que a veces la decisión más dolorosa sea también la más necesaria? Que quedarse por miedo o por conveniencia sería traicionarse no solo a ella misma, sino también a ellos, enseñando que hay que tolerar lo intolerable en nombre de las apariencias. No quería que fuera así, admitió, pasando los dedos por el borde del mantel. Pero no puedo fingir que no pasó nada. No después de lo que escuché. No después de lo que escuchaste. Kirill se cruzó de brazos y tensó la mandíbula. ¿Y si promete cambiar? ¿Cambiar por qué? Marina miró a los ojos de su hijo. ¿Por miedo a perder a tu familia? ¿O porque realmente entiendes que cometiste un error? Ella negó con la cabeza. Las promesas hechas en el calor del momento no generan confianza. La confianza se construye con acciones, con tiempo, y en ocasiones, con distancia. Sofía se secó las últimas lágrimas con el dorso de la mano. Pareces más ligera, observó, estudiando el rostro de su madre. Como si ya hubiera llorado todo esto. Marina sonrió una sonrisa triste, casi imperceptible. No es un alivio, hija. Es solo la certeza de que ya no puedo vivir así. Hizo una pausa. Te mereces una madre que no se sienta más pequeña de lo que es. No pretendas ser feliz. El silencio que siguió fue roto por el zumbido del frigorífico. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo indiferente, las luces centelleaban en las ventanas de los edificios vecinos, los coches pasaban por la calle. Dentro de ese apartamento, sin embargo, el tiempo parecía haberse detenido. ¿Y nosotros? Preguntó finalmente Kirill con voz ronca. ¿Dónde nos encontramos en todo esto? Marina extendió las manos, una para cada niño. Tú quédate conmigo. Siempre. Ella respiró hondo. Tendremos que aprender a navegar esto juntos. No será fácil. Habrá días en los que cometeré errores, en los que dudaré si tomé la decisión correcta. Pero te prometo una cosa, nunca más permitiré que nadie, ni siquiera yo mismo, te haga sentir como si fueras un segundo violín. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de su madre, como hacía cuando era pequeña. Te apoyamos, mamá. Simplemente no queremos que estés solo. Marina cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso y la dulzura de aquellas palabras. No estoy sola, murmuró. Te tengo a ti. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos para empezar de nuevo. Esto no cambiará en absoluto el amor que sentimos por ti, añadió Marina, mientras sus dedos jugaban con el borde de la taza de té ahora fría. La conversación se prolongó hasta la madrugada. Sofía contó sobre Antón, su novio de casi un año, y cómo buscaba en su celular con una obsesión que la avergonzaba. Se pone furioso, pero no puedo parar, confesó bajando la mirada. Ahora entiendo por qué. No es justo para él, observó Marina, con una suavidad que ocultaba años de su propia experiencia. No dejéis que nuestras heridas contaminen vuestras relaciones. Kirill, a su vez, reveló una sospecha que tenía desde hacía mucho tiempo. ¿Recuerdas la víspera de Año Nuevo pasado, cuando vinimos aquí? Vi al padre abrazando a una rubia en la fiesta de empresa. Pensé que era mi imaginación. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido lejano de André regresando a casa, temprano en la mañana, cuando todos ya se habían retirado. Marina escuchó sus pasos cautelosos hacia la habitación de invitados, donde dormía desde hacía semanas. La exposición de arquitectura moderna en Mari llegó como un soplo de aire fresco. Entre modelos y planos, Marina redescubrió la sensación de perderse en algo más grande que su propio dolor. Maxim la estaba esperando en la entrada, vestido con un sencillo suéter negro y jeans desgastados, una combinación que transmitía seriedad y una timidez casi juvenil. Me alegro de que hayas venido, dijo, estrechándole la mano con un gesto firme pero breve. Caminaron lentamente entre los proyectos discutiendo líneas, materiales y la filosofía detrás de cada espacio. Maxim se reveló no solo como un brillante profesional, sino también como un oyente atento, que sabía hacer preguntas precisas sin robar la palabra. Durante 2 horas, Marina olvidó que tenía una vida más allá de aquellas paredes blancas. Es increíble, ¿no? Comentó Maxim, deteniéndose frente a una maqueta de un complejo residencial sostenible. Cómo la arquitectura puede transformar no solo el espacio, sino a las personas que lo habitan. Por eso elegí el diseño, asintió Marina, tocando ligeramente la estructura de madera.
Crear entornos donde las personas puedan respirar. Es casi como magia. La invitación a tomar un café estuvo acompañada de una vergüenza casi palpable, como si hubiera olvidado cómo realizar estos simples gestos. Sentado en un rincón tranquilo del café, Maxim habló de sí mismo por primera vez. Bajó la voz cuando mencionó a Natalia, la esposa que había perdido 8 años antes, durante el nacimiento de Alice. El primer año es borroso, admitió, girando la taza entre sus dedos. Si no fuera por la abuela Irina, no sé qué hubiera sido de nosotros. ¿La madre de Natalia? Preguntó Marina, tratando de imaginar el dolor de aquel hombre que, a pesar de todo, todavía tenía un brillo de ternura en los ojos cuando hablaba de su hija. Ahora es solo abuela, sonrió con una melancolía que no necesitaba palabras. Ella se movió para ayudarnos con Alice. Dice que el aire en la ciudad es sofocante. ¿Y Alicia? ¿Qué edad tiene ella? 8. Está en segundo año, toca el piano y está loca por los gatos. Su tono se calentó como si cada detalle fuera un tesoro. Me gustaría que Natalia lo viera. Estaría muy orgullosa de ustedes dos, murmuró Marina, sintiendo el peso de esa historia mezclándose con la suya. Él asintió en señal de agradecimiento y por un instante una sombra cruzó su rostro, no una herida abierta, sino la cicatriz de algo que nunca se borraría por completo. Me gustaría invitarte a visitarnos, dijo de repente. En la casa de campo. Marina sintió que su rostro se olvidaba. Demasiado pronto, pensó. Peligroso. No pienses en eso, se apresuró al notar su malestar. Solo como amigos. Y a la abuela Irina le encanta conocer gente nueva. A su edad, cada cara nueva es un regalo. Ella dudó. Por un lado, la idea de un día lejos de la tensión del hogar resultaba tentadora. Por otro lado, todavía llevaba el anillo en el dedo, aunque su matrimonio se estaba desmoronando como arena entre sus dedos. Mis hijos vinieron a pasar el fin de semana, empezó a decir, buscando una excusa amable. Tráelos, sugirió Maxim, sin pestañear. A Alice le encantaría tener compañía. Ellos tienen 19 y 17, respondió Marina, sorprendida por la naturalidad de la propuesta. Oh. Se sonrojó como si hubiera cometido un paso en falso. Lo siento, no me lo imaginaba. Terminaron el café en un cómodo silencio como viejos conocidos que no necesitan llenar los espacios en blanco con palabras. Al despedirse, Maxim no insistió. Simplemente lo dejé en el aire, tómalo como una promesa. La invitación sigue siendo válida. Si alguna vez quieres escapar de la ciudad, haznoslo saber. De regreso al apartamento, el ambiente seguía siendo espeso. André intentó acercarse a sus hijos, pero Sofía lo evitaba con brusco desapego, mientras Kirill respondía con monosílabos. La noche del domingo, al despedirse, Sofía abrazó a su madre con una fuerza que dolió. Sé fuerte, mamá. No dejes que te manipule. Kirill prometió regresar el próximo fin de semana. Llama si necesitas algo. Siempre estoy a tu lado. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Marina se quedó sola con el eco de pasos alejándose. El celular vibró, era Maxim, preguntando cómo había ido el fin de semana con sus hijos. Complicado, lo escribió y luego lo borró. Pero logramos hablar honestamente. Si quieres un poco de aire fresco, la invitación a la casa de campo sigue siendo válida. Sin presión. Sus ojos se posaron en la foto familiar en la pared, los tres sonriendo frente al mar, hace 3 años, el último verano cuando la felicidad todavía parecía tangible. O simplemente lo parecía. Acepto, escribió antes de que el miedo la paralizara. ¿Cuándo puedo ir? El tren se balanceaba al ritmo de las vías, alejándola cada vez más de la ciudad. Al otro lado de la ventana, casitas de verano, bosques dormidos y campos donde todavía quedaban manchas rebeldes de nieve. La primavera llegó con pasos tímidos, como si temiera que el invierno volviera a reclamar su lugar. Marina observó su reflejo en el cristal empañado, una mujer que apenas reconoció con una mirada más firme que de costumbre. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó por enésima vez. Pero la respuesta llegó sin vacilación, como un susurro largamente demorado. Cosa que debería haber hecho hace mucho tiempo. Viviendo. El suave sonido del piano todavía resonaba en la memoria de Marina cuando Alixa,
con la naturalidad de quien la conoce desde hacía años, tiraba de ella de la mano hacia el jardín. El aire traía el olor húmedo de la tierra recién removida, mezclado con el dulce aroma de las primeras flores que se atrevían a aparecer entre las ramas aún desnudas. «Aquí voy a plantar rosas», anunció la niña, señalando un parterre delimitado con pequeñas estacas. «La abuela dice que las rosas necesitan sol, pero no demasiado, si no se quemarán. Y aquí», se agachó pasando los dedos por la tierra blanda, «estará la lavanda. La abuela decía que ahuyenta a los mosquitos». «¿Y crees que funciona?». Marina sonrió viendo cómo sus deditos, ya un poco sucios de tierra, seguían las líneas imaginarias del futuro jardín. «Con seguridad. Y si quieres también podemos añadir caléndulas. Son resistentes, florecen durante todo el verano y atraen mariposas». Marina se sorprendió por su propia voz, tan ligera, tan distinta a la que usaba en las reuniones de directorio o en las discusiones con Andrei. «Son como pequeños soles en la tierra». Los ojos de Alixa se iluminaron. «Pequeños soles», repitió como si probara las palabras. «Papá, ¿podemos?». Se volvió hacia Maxim, que los observaba a unos pasos de distancia, con las manos en los bolsillos y el rostro menos tenso que por la mañana. «Por supuesto», respondió, y hubo algo en su tono que hizo que Marina pensara que no se trataba solo de las flores. «Alixa tiene las manos verdes. El año pasado cultivó girasoles más grandes que ella. La abuela me enseñó», corrigió la niña, orgullosa. «Dice que las plantas son como las personas, necesitan atención, pero no asfixia». Marina sintió una opresión en el pecho. Recordó los jarrones del apartamento que había compartido con Andrei, orquídeas carísimas, entregadas por decoradores, que se marchitaban una a una porque nadie se acordaba de regarlas. Y antes, desde el pequeño huerto del balcón del primer apartamento, donde ella y los niños plantaron albahaca y tomates cherry en macetas de barro. ¿Cuándo dejó de hacer eso?, se preguntó a sí mismo. ¿Cuándo cambiaron las prioridades? Cuando Andrei dijo que las mujeres de éxito no pierden el tiempo con aficiones de ama de casa. «¿Marina?». La voz de Alixa la hizo regresar. «¿A ti también te gustan las plantas?». «Me gustaría», admitió agachándose junto a la chica. «Hace mucho tiempo». «Entonces podrás empezar de nuevo», dijo Alixa, con la sencilla sabiduría de los niños. «La abuela dice que nunca es tarde para plantar algo nuevo». Maxim se acercó y les ofreció guantes de jardinería. «Alixa tiene razón». Su mirada se encontró con la de Marina por un instante, y ella se dio cuenta de que no estaba hablando solo de flores. A veces basta con preparar bien el suelo. Asterisco. Más tarde, cuando la casa se quedó dormida bajo el peso de la noche y el suave silbido del viento entre los árboles, se quedaron en el porche envueltos en mantas de lana. El cielo sobre el bosque era una alfombra de estrellas, no esas luces pálidas y distantes que Marina veía a través del smog de Moscú, sino puntos brillantes, casi tangibles, como si pudieras extender la mano y tocarlos. «Háblame de ella», preguntó Marina rompiendo el silencio. Maxim tardó un poco en responder. Sus dedos presionaron el vaso de té ya frío como si buscara fuerzas para hablar. «Nataa», comenzó y su voz era áspera, como si las palabras hubieran estado atascadas en su garganta durante mucho tiempo. Ella era como este cielo. Inmenso. No en el sentido físico, sino como si llevara más luz que la persona promedio. La conocí en la universidad. Yo, una estudiante de arquitectura llena de teorías, y ella, una futura historiadora del arte que vivía en museos y hablaba de los colores como si fueran puras emociones. Se rió suavemente, un sonido amargo y dulce al mismo tiempo. Ella me enseñó a ver belleza donde solo veía estructuras. Sus ojos se perdieron en las estrellas. Nos casamos al 4º año. Vivíamos en una habitación de una casa de huéspedes tan pequeña que apenas cabíamos los dos, pero ella la convirtió en un palacio. Colgué telas en las paredes, encendí velas, llené el espacio de música. Dijo que la pobreza era temporal, pero la falta de poesía nunca lo fue. Hizo una pausa, tragando saliva. Cuando quedaste embarazada de Alixa, los médicos dijeron que era un riesgo. Leucemia. Que tal vez no sobreviva al parto. Pero Nataa, su voz se apagó. Me miró y dijo, si tuviera que elegir entre morir sin haberla conocido o morir después de tener a nuestra hija en brazos, elegiría la segunda opción.
El silencio que siguió fue pesado, lleno de todo lo que no era necesario decir. Falleció 1 hora después de nacer, continuó Maxim, mirándose ahora las manos, como si pudiera encontrar respuestas en ellas. Solo tuvo tiempo de besar la frente de Alixa. Para susurrar que ella era perfecta. Cerró los ojos por un momento. No lloré en ese momento. No pude. Tenía un recién nacido en mis brazos y una suegra que gracias a Dios asumió todo mientras aprendía a ser padre por mi cuenta. Marina no dijo nada. Ella simplemente extendió la mano y cubrió su mano, un pequeño gesto, pero que parecía contener décadas de soledad compartida. «Lo hiciste», murmuró. Y Alixa sonrió recordando a la niña en el jardín, sus meticulosos planes, su tranquila confianza. «Ella es extraordinaria». Maxim asintió agradecido. «A veces me pregunto cómo sería si Natá estuviera aquí. Si ella aprobara la forma en que la crié». Se rió sin humor. «Probablemente diría que soy demasiado pesimista. Que Alixa necesita más risas y menos conversaciones serias, como ella misma las llamaba». «Creo que sabes la respuesta», dijo Marina en voz baja. Él la miró y por primera vez esa noche sus ojos no estaban velados por la sombra del pasado. «Sí», admitió. «Lo sé». Un suave viento agitaba las cortinas del porche, trayendo consigo el olor a pino y a tierra mojada. «¿Y tú?», preguntó Maxim, después de un largo silencio. «Andrés». Marina se reclinó en su silla, observando cómo la luna se reflejaba en la superficie oscura del lago. «Nos conocimos a las 22. Era ambicioso, carismático, de esos que te hacen sentir como si fueras la única persona en el mundo cuando él está contigo». Ella suspiró. «Nos casamos rápidamente. Teníamos a Sofía y Kirill. Por un tiempo fue suficiente. Entonces llegó el éxito. Y con él la distancia». Marina jugó con los flecos de la manta, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Andrei empezó a viajar más, llegaba tarde, cancelaba cenas. Me convencí de que ese era el precio a pagar. Que todas las parejas pasaron por esto. Hasta que un día me di cuenta de que hablábamos idiomas diferentes. Habló de fusiones, beneficios, networking. Hablé de Kirill, que necesitaba tutoría, y de Sofía, que quería dejar el piano. Ella se rió sin alegría. Cuando le dije que quería separarme, dijo que estaba pasando por una crisis de la mediana edad. Que ninguna mujer en su posición abandonaría un matrimonio por algo tan trivial. ¿Triviales?, repitió Maxim con incredulidad. Sí. Marina se miró las manos, ahora entrelazadas en su regazo. Para él el amor es un lujo. Algo que puede ser sustituido por viajes, regalos, estatus. Pero yo, vaciló, quería que alguien me mirara como miras a Alixa cuando toca el piano. Como si fuera lo más importante en la habitación. Maxim no respondió. No fue necesario. En ese momento, entre el olor a tierra y el brillo de las estrellas, ambos supieron que algunas cosas no necesitaban palabras para entenderse. El vaso de whisky que Andrei sostenía en la mano tembló levemente, como si el peso de la pregunta fuera mayor que el del cristal. ¿Y a dónde fue?, preguntó, su voz áspera como grava bajo los pies. La respuesta fue seca, casi escupida, para algún arquitecto. Vorontsov. Gleb se estremeció al escuchar el nombre. Maxim Vorontsov. Alto, imponente, con hilos plateados intercalados en la barba que le daban un aire de sabiduría ganada con esfuerzo. ¿Lo conoces?, continuó Andrei, sus dedos apretando el vaso hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Nos cruzamos en algunos proyectos. Diseñó el nuevo edificio para nuestro departamento. Se hizo un silencio pesado. Gleb observó a su amigo, no, ex amigo, se corrigió mentalmente, y vio en él algo que nunca antes había notado, miedo. No el miedo a perder, sino el terror a quedarse atrás. Escucha, dijo finalmente en voz baja pero firme. Déjala en paz. Lo pregunto como amigo. Andrei levantó la cabeza y entrecerró los ojos como espadas. ¿De qué estás hablando? Por lo que veo, Gleb señaló el rostro del otro, donde la máscara de indiferencia comenzaba a resquebrajarse. Conozco esa mirada en tus ojos. Esta pasión tuya por la destrucción. No soportas perder, ni en los negocios ni en la vida.
Y ahora, cuando finalmente encontró el coraje para irse, no puede soportar estar fuera de control. Ella es mi esposa. Andrei golpeó la mesa con la mano con tanta fuerza que hizo tintinear los vasos. El sonido resonó como un disparo en el aire del bar. Lo fue, corrigió Gleb, demasiado tranquilo para la tormenta que se avecinaba. Hasta que empieces a coleccionar mujeres como trofeos. ¿Cuántos eran en esos años, Andrei? ¿10, 15? La mirada de Andrei se desvió. Recordó a la primera, Victoria, la secretaria de Economía de tercer año, que lo miraba como si fuera un dios. De los ojos brillantes de Katia, de la bugalteria, de la masajista Svetlana, de la periodista Yana. Los rostros ahora estaban mezclados, desdibujados por el tiempo y la indiferencia. Es diferente, murmuró. Fue solo sexo. Nada personal. ¿Para ellos también? Gleb se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. ¿Y para Marina? ¿Qué fue para ella, Andrei? Conocían las reglas. Andrei escupió las palabras, como si fueran veneno. Todo. Marina no es diferente. Gleb se rió sin humor, con un sonido seco como de hojas muertas. ¿Desde cuándo te volviste tan justa? No recuerdo que fueras un santo en nuestro tiempo. Pagué por mis errores. El rostro de Gleb se endureció, como si una sombra lo hubiera cubierto. Y no quiero que repitas mi camino. Déjala ir, Andrei. Si te encanta, déjalo. No puedo. Los dientes de Andrei rechinaron. Ella es mía. Siempre lo fue. Gleb suspiró, se acabó el whisky de un trago y con un clic dejó el vaso sobre la mesa. Ese es tu problema. Las personas no son propiedades. No tienes un corazón como si fueras dueño de un coche o de una empresa. Andrei se inclinó sobre la mesa y le ardieron los ojos con una idea repentina. Trabajas en la policía, Gleb. Descubra algo sobre este Vorontsov. Debe haber algo de suciedad, evasión fiscal, soborno, cualquier cosa. Necesito una razón para derrotarlo. ¿Para qué? Gleb tensó sus músculos como un animal listo para atacar. Para saber con quién se metió mi esposa. Andrei mostró una sonrisa tensa. Y si no es tan limpio como parece, Marina debería saberlo. Gleb lo miró fijamente durante un largo momento, como si viera por primera vez al hombre sentado frente a él. Un extraño. Está bien, asintió finalmente con la voz pesada. Averiguaré lo que pueda. Pero solo para Marina. ¿Y si es un hombre decente, retrocede? ¿Dame tu palabra? Sí, respondió Andrei demasiado rápido, sabiendo ya que nunca lo cumpliría. Cuando Gleb se fue, Andrei pidió más brandy. El teléfono vibró sobre la mesa. Poliña. Llamado 1:15 p.m. Rechazó la llamada con un gesto brusco. Esa chica se estaba volviendo demasiado exigente. Es hora de cambiar, pensó. Y por primera vez en años, se sintió disgustado consigo mismo. Se reclinó en la silla y cerró los ojos. En la oscuridad detrás de los párpados apareció el rostro de Marina. No el de hoy tenso, distante, sino el de hace 20 años, joven, con los ojos llenos de una confianza que había aplastado sin siquiera darse cuenta. ¿Qué me pasó? La pregunta parecía un fantasma, pero la apartó violentamente. No pasó nada. Era simplemente vida. Todo el mundo pasa por esto. El domingo por la noche, mientras el coche se deslizaba por las calles iluminadas de regreso a la ciudad, Marina sintió que algo dentro de ella había cambiado. Esos 2 días en el campo habían sido como un bálsamo sobre una vieja herida. Antes de partir, Irina Nikolaevna la llevó a un rincón del jardín, donde el olor a lavanda se mezclaba con el aire fresco. Cada uno tiene su propio camino, querida, dijo la mujer, apretando las suyas con sus manos callosas. Pero sé una cosa, el tiempo solo cura cuando nos permitimos sentir el dolor. No cuando él huye de ella. Marina asintió con un nudo en la garganta. Tú también pasaste por muchas cosas. Por todo, sonrió Irina, una sonrisa que llevaba décadas de lucha. Enterré a mi marido temprano. Luego, la hija. La madre de Natasa. Han pasado 10 años. Y Natasenka, la voz se apagó por un momento. Pero la vida continúa. Y en él siempre hay lugar para una nueva felicidad. Simplemente no tengas prisa. Ahora, el tiempo es tu mejor aliado.
Alixa, antes de despedirse, deslizó un sobre en la mano de Marina. Ábrelo cuando llegues a casa, susurró. ¿Y Máximo? Simplemente te estrechó la mano con firmeza, un gesto que transmitía más que cualquier palabra. Vuelve, dijo así de simple. Cuando quieras. Sin motivo, sin prisas. En casa, sola por primera vez en semanas, Marina abrió el sobre. En el interior, un dibujo infantil, flores de caléndula de color naranja y dos figuras, una grande y otra pequeña, tomadas de la mano en medio del campo de colores. Presionó el papel contra su pecho y por primera vez en mucho tiempo sonrió. En verdad. El proceso continuó su implacable curso. Uno por uno los testigos fueron llamados al estrado, cada declaración fue meticulosamente orquestada. El director financiero de la empresa de Andrei confirmó con voz monótona que Marina nunca fue registrada como empleada. El director comercial insistió, todas las decisiones provienen exclusivamente de Andrei Nikolaevich. Los amigos de la familia, convocados por Krugliov, pintaron un retrato cuidadosamente editado. Marina, la esposa que amaba las compras, que pasaba tiempo en los mejores resorts, que vivía a la sombra del éxito de su marido. Con cada palabra, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Andrei no estaba improvisando. Él había preparado ese juego con meses, tal vez años, de anticipación, incluso antes de que ella descubriera la traición. Tuvo tiempo de sembrar dudas entre sus conocidos, reunir pruebas, construir una narrativa a prueba de cuestionamientos. Hemos llamado al siguiente testigo, anunció Krugliov, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Yakucheva Poliña Sergeyevna. Un murmullo recorrió la habitación. Marina se quedó helada. El amante. Aquí. En ese mismo proceso que debía disolver su matrimonio, la mujer por la que Andrei la intercambió entró con pasos vacilantes, con el rostro como el de una muñeca frágil bajo la cruda luz del pleno. No tenía más de 20 años y vestía un traje que parecía demasiado caro para una asistente. Sus dedos jugaban nerviosamente con la correa de su bolso, sus ojos evitaban el contacto con Marina. Por favor, preséntese, pidió el juez. Yakucheva Poliña Sergeyevna, la voz era baja, casi inaudible. Andrei Nikolaevich, asistente personal de Sokolov. Así se llama ahora, pensó Marina con amargura. Ni amante ni el otro. Asistente personal. Krugliov inició el interrogatorio con preguntas ensayadas. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? Casi un año. ¿Ha visto a la acusada Marina Vyacheslavovna en el despacho? Nunca. ¿Tiene conocimiento de su participación en los negocios de la firma? No, ninguno. Las respuestas fluyeron como agua de un guión. Marina se arriesgó a mirar a Andrei. Estaba inclinado hacia adelante, su rostro era una máscara de póker, solo los músculos de su mandíbula traicionaban la tensión, contrayéndose en ondas silenciosas. ¿Desea la defensa interrogar al testigo? Preguntó el juez. Elena Viktorovna se levantó con calma calculada. Poliña Sergeyevna, ¿podría explicarnos exactamente cuáles son sus funciones como asistente personal de Sokolov Andrei Nikolaevich? La joven lanzó una mirada desesperada en dirección a Andrei, quien casi imperceptiblemente sacudió la cabeza. Yo administro tu agenda, atiendo llamadas, organizo reuniones, tartamudeó. Solo eso. Eso es todo, repitió Elena Viktorovna, con un énfasis que hizo que el aire se sintiera pesado. Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió sin hacer ruido. Marina se dio vuelta y contuvo la respiración. En el umbral, inmóviles, estaban Sofía y Kirill. La hija llevaba un vestido oscuro y sobrio que Marina nunca antes le había visto, la tela cayó directamente sobre su ahora esbelto cuerpo de mujer. El hijo llevaba la chaqueta de su padre, ancha en los hombros, como si todavía estuviera creciendo para llenarla. Caminaron por el pasillo central y se sentaron justo detrás de ella. Sofía le apretó la mano con fuerza. ¿Qué estás haciendo aquí? Susurró Marina, atónita. Apoyándote, respondió Kirill simplemente. El juez observó a los recién llegados con curiosidad profesional. Les pido que se identifiquen. Sofía Andreyevna Sokolova, dijo la joven levantando la barbilla. Hija del demandado y de la demandada. Kirill Andreyevich Sokolova, añadió el chico con una voz ya demasiado grave para sus 16 años. El rostro de Andrei se contrajo.
sorpresa e irritación, algo que parecía vergüenza. Una cosa era lidiar con la guerra contra tu esposa, otra muy distinta era exhibirlo frente a los niños. Tengo una petición, anunció Sofía poniéndose de pie con una elegancia que no correspondía a su edad. Quiero declarar como testigo. El juez vaciló un segundo y luego asintió. Acércate. Con impecable postura, Sofía caminó hasta el lugar reservado para los testigos. A los 19 años, irradiaba una serenidad que contradecía la tormenta interior. Marina reconoció ese control, era el mismo control que ella misma aprendió a ejercer durante sus años de matrimonio, sonreír cuando le dolía, mantener las manos firmes cuando todo temblaba por dentro. Sofía Andreevna, comenzó el juez, ¿entiendes que estás bajo juramento y solo debes decir la verdad? Sí, lo entiendo. Y entonces, sin prisas, la hija empezó a hablar. No con ira, no con lágrimas, sino con una claridad cortante que hacía que cada palabra sonara como un veredicto. Mi madre siempre ha trabajado, desde que tengo uso de razón. Cuando Kirill y yo estábamos enfermos, ella se quedaba con nosotros durante el día y por la noche hacía bocetos para los proyectos de mi padre. Una pausa. Cuando papá traía a cenar a clientes potenciales, ella era quien ponía la mesa para 20 personas, quienes presentaban los conceptos de diseño de las casas que luego construirían. Tengo guardados decenas de bocetos suyos, con su firma y el sello de la empresa. Traje algunos aquí. Abrió una carpeta sobre el escritorio del juez. Hojas amarillentas por el tiempo, trazos precisos a lápiz, notas en los márgenes con la inconfundible letra de Marina. La magistrada hojeó los documentos, deteniéndose en los detalles. También quiero decir que cuando tenía 14 años, prosiguió Sofía, escuché a mi padre prometer a mi madre que en cuanto terminara la inspección fiscal, pondría parte de la empresa a su nombre. Eso fue hace 5 años. Desde entonces siempre ha habido una excusa. Ahora no es un buen momento. Primero terminemos ese gran proyecto después del año nuevo. Siempre hubo una razón. Andrei escuchaba a su hija con los nudillos blancos, clavados en los brazos del sillón. Marina vio furia y algo más, algo que parecía arrepentimiento, luchando en su rostro. Luego fue el turno de Kirill. Dijo poco como era su costumbre, pero cada palabra pesaba como plomo. Mi madre dejó su carrera para criarnos. Apoyó a mi padre cuando empezó el negocio, cuando nadie apostaba por él. Siempre estaba detrás de él, por lo que él podía estar delante. Cuando terminó, el silencio en la sala era tan denso que se podía oír la pluma de Krugliov arañando el papel con gestos bruscos. Andrei permaneció inmóvil, con los ojos fijos en un lugar vacío frente a él. Marina miró a sus hijos con una mezcla de asombro y orgullo herido. ¿Cuándo crecieron tanto? ¿Cuándo aprendimos a ver a través de los muros de nuestro matrimonio? ¿Qué esperabas? Gleb se encogió de hombros como si la pregunta fuera obvia. ¿Que estarían encantados con la forma en que tratas a su madre? Sacó una carpeta de su maletín y la arrojó sobre la mesa. Revisé a tu Vorontsov como me pediste. Reputación impecable. Arquitecto respetado, padre ejemplar. Ni una sola mancha en su currículum, aparte de la historia de su esposa, ella murió durante el parto. Pero esto difícilmente puede utilizarse como compromat. Andrei hojeó los periódicos con el ceño fruncido. Tiene que haber algo más. Nadie es tan perfecto. No es perfecto, respondió Gleb con cansancio. Es simplemente un hombre decente. Ya sabes, esos todavía existen. Hizo una pausa y luego añadió, entonces olvida tus planes. No profundizaré más. Y no te recomiendo que hagas lo mismo. ¿Me estás amenazando? Andrei entrecerró los ojos. Te lo advierto, respondió Gleb con calma. Como amigo. Detente mientras todavía hay tiempo. Se levantó, arrojó unos billetes sobre la mesa para pagar la bebida. Sabes, cuando te vi hoy en el tribunal, no te reconocí. ¿Dónde está ese tipo que me atacó en Chechenia? ¿Quién me ayudó a recuperarme cuando no tenía nada? ¿Qué te pasó, Andrei? La vida ha cambiado, respondió con voz ronca. La vida sí, Gleb negó con la cabeza. ¿Y tú? Te has convertido exactamente en el tipo de persona que solías despreciar. Alguien para quien el dinero y el control valen más que nada.
Andrei quiso replicar con dureza, pero las palabras no le salían. Se limitó a observar en silencio cómo Gleb se marchaba, con los hombros anchos y rectos, la postura militar que una vez también había sido suya. Marina estaba sentada en el apartamento vacío, rodeada de cajas. La mayoría de las cosas ya estaban empacadas. Era extraño cómo después de 20 años, tampoco importaba, álbumes de fotos, cartas amarillentas, dibujos infantiles, algunos libros. El resto eran solo objetos. Kirill había insistido en quedarse con ella para ayudarla con la mudanza. Sofía había regresado a la universidad, pero llamaba todos los días preguntando cómo iba la búsqueda de un lugar donde vivir. Y en materia de vivienda la situación era crítica. El dinero que le quedaba a Marina apenas alcanzaría para cubrir unos meses de alquiler. Comprar una propiedad estaba fuera de discusión. Podría quedarse temporalmente con Vera, pero en la pequeña Jruschovka de su amiga ya vivía su anciana madre, no había lugar. Sonó el teléfono. Era Máximo. ¿Cómo estuvo el juicio?, preguntó sin rodeos. Marina suspiró. No a mi favor. Tengo una semana para irme. Silencio al otro lado de la línea. Entonces, tengo una propuesta. Alquilo piso de un dormitorio en el centro. Los inquilinos se mudarán la próxima semana. Si quieres, puedes quedarte allí hasta que encuentres algo permanente. Ella se tensó. Maxim, agradezco tu preocupación. Pero sin condiciones, la interrumpió. Es solo la ayuda de un amigo. Paga lo que puedas. Cuando encuentres otro lugar, vete. Marina luchó consigo misma. El orgullo le pidió que se negara. La razón que aceptó. No quiero deberte nada, dijo finalmente. No lo será, había una sonrisa en su voz. Considere un ajuste de karma. Un día también me ayudaron cuando estaba en el fondo. Hizo una pausa más suavemente. Marina, déjame ayudarte. Sin segundas intenciones. Sé lo que es empezar de cero. Las lágrimas ardieron en sus ojos. Los secó con el dorso de la mano. Gracias. Aceptado. Después de la llamada, miró su teléfono durante mucho tiempo. Fue extraño, pero por primera vez en semanas no solo sentí desesperación. Había algo parecido a la esperanza, frágil, vacilante, como los primeros rayos de sol después de un largo invierno. Al día siguiente tendría que recoger las últimas cosas y cerrar la puerta de ese apartamento para siempre. Pero esa noche comprendió de repente, no era el final. Fue un comienzo. Sus cosas caben en 4 cajas de cartón y una maleta. Kirill ayudó a su madre a cargarlos bajo la fina lluvia de octubre y los guardó todo en el maletero del taxi. Sintió el peso de la mirada de su padre proveniente de la ventana, pero no se giró ni una sola vez. El apartamento de Maxim era un espacio pequeño en un edificio antiguo de techos altos en Chistie Prudi. Una odnusca luminosa con una alcoba junto a la ventana, molduras de madera y un suelo que crujía bajo tus pasos. Nada que ver con el frío funcionalismo de los nuevos edificios al que Marina se había acostumbrado en los últimos años. Está un poco desgastado, admitió Maxim, avergonzado, mientras le mostraba el lugar. Me especializo más en casas de campo. Los apartamentos urbanos no son lo mío. Marina pasó la mano por el viejo buffet. Aquí hay alma. Se puede sentir que la casa guarda recuerdos de otros tiempos. Él sonrió aliviado. Era de una tía mía, Natalia. Lo compré después de su fallecimiento, se lo alquilé a estudiantes, pero nunca tuve tiempo de renovarlo. Quizás sea mejor así. Quizás, Marina le devolvió la sonrisa. Necesito un primer proyecto para mi cartera. ¿Qué tal si empiezo a transformar este lugar? Kirill se quedó con su madre durante la primera semana, ayudándola a instalarse. Dormía en un catre que Maxim había traído de su casa de campo, iba de compras y clavaba clavos en las paredes a modo de estanterías. Marina notó lo rápido que había madurado su hijo. A sus 17 años llevaba sobre sus hombros la seriedad de un hombre responsable de una familia. No tienes que quedarte aquí todo el tiempo, dijo al 5.º día. Necesitas prepararte para las pruebas. Kirill levantó la vista de su libro de texto de física. Puedo manejarlo. Y quiero asegurarme de que estás bien. Estoy bien.
Ella se sentó a su lado, abrazándolo por los hombros. Me diste tiempo para recomponerme. Ahora vuelve a la universidad o perderás tu beca. Y por favor deja de devolverme el dinero que te transfiero. Él frunció el ceño. ¿Necesitas más? Ya conseguí mi primer trabajo, meneó la cabeza. Pequeño, pero es un comienzo. Y Maxim cobra una buena cantidad por el alquiler. Me daré la vuelta. Después de que el hijo se fue, el apartamento se llenó de un vibrante silencio. Marina caminaba de una habitación a otra, tocando distraídamente los muebles antiguos, observando las grietas de las paredes. 20 años vividos entrelazados con otras personas, primero los padres, luego el marido, los hijos. La quietud daba miedo, pero al mismo tiempo traía una extraña sensación de libertad. Su primer proyecto de diseño fue para ella misma, reinventar ese espacio donde tendría que vivir por un tiempo indefinido. Vera le prestó un cuaderno con programas profesionales. Marina trabajó con dedicación, olvidándose del tiempo, dibujando borradores hasta altas horas de la noche. Maxim apareció al tercer día con bolsas de compras. Estuve pasando por aquí, dijo, moviéndose incómodo en el umbral, como si temiera invadir su territorio. Se sorprendió al darse cuenta de que estaba feliz de verlo. Le mostró los bocetos de la reforma y le pidió su opinión. Lo examinó todo cuidadosamente, evaluando líneas y proporciones con ojo profesional, hasta que de repente su rostro se iluminó con una sonrisa casi infantil. ¿De verdad vas a convertir la alcoba en una biblioteca? Con asientos acolchados junto a la ventana, estantes incorporados y una lámpara de lectura, confirmó. Así me lo imaginé cuando compré el apartamento. Así empezaron a trabajar juntos en la renovación. Maxim ayudó con dibujos técnicos y dio consejos sobre estructura. Marina definió paletas de colores, texturas, iluminación. Discutían, llegaban a acuerdos, se reían de los mismos chistes. Una noche, mientras miraban bocetos uno al lado del otro con los hombros tocándose en la pequeña cocina, Maxim de repente cubrió su mano con la de él. Marina, dijo en voz más baja de lo habitual, creo que ya es hora de que nos tratemos como tú. Ella se sacudió sorprendida, pero no retiró la mano. Miró esos cálidos ojos marrones, con arrugas en las comisuras que se hacían más profundas cuando sonreía. Creo que sí, estuvo de acuerdo, casi en un susurro. Ese pequeño cambio, tú en lugar de tú, lo transformó todo. Creó una nueva realidad entre ellos, frágil, llena de incertidumbres, pero irresistible. Empezaron a hablar más a menudo, a veces a cenar juntos. Maxim habló de sus proyectos, Marina, sobre tus primeros pasos como diseñadora independiente. A principios de noviembre le trajo su primer cliente real, un colega que había comprado un apartamento y necesitaba un diseño de interiores. No te recomendaría si no confiara en tu profesionalismo, dijo Maxim, después de que el hombre se fue. No es un favor, es un trabajo que te mereces. Esas palabras la reconfortaron más que todos los elogios vacíos que André le había hecho en los últimos años de su matrimonio. Marina se dio cuenta con sorpresa de que ya casi no pensaba en su exmarido. Solo cuando era necesario hablar de los niños. A finales de noviembre el apartamento estaba irreconocible. Las paredes adquirieron suaves tonos de verde y arena. El antiguo suelo, restaurado por las cuidadosas manos de un especialista designado por Maxim, ha recuperado su brillo original. La alcoba se convirtió en un acogedor rincón de lectura, con estantes que rodeaban un suave asiento junto a la ventana. El aparador antiguo, sin capas de pintura, revelaba la nobleza de la madera envejecida. Esto es increíble, murmuró Maxim, mientras Marina lo guiaba por el espacio renovado. Parece sacado de una revista, pero con alma. Más vivo. Quería preservar la esencia del lugar, confesó. No quería que se convirtiera simplemente en una foto bonita. Estaban en medio de la habitación, en medio del fresco olor a pintura y barniz. De repente Maxim dio un paso adelante. Con la vacilación de un adolescente en una primera cita, la agarró por los hombros y la besó en los labios, ligera y rápidamente. Todo sucedió de forma tan natural y al mismo tiempo, tan inesperada que Marina quedó paralizada. Él retrocedió inmediatamente sonrojándose. Lo siento. No debería haber hecho eso. No está bien, se tocó los labios con los dedos. Simplemente no estaba preparado. Yo tampoco, admitió. No he besado a una mujer en 8 años.
Creo que olvidé cómo hacerlo. Ella se rió, una risa sincera y conmovedora, como si no se hubiera reído en mucho tiempo. Y esa risa parece haber roto una barrera. Maxim se acercó de nuevo, la atrajo hacia sí y esta vez el beso fue largo, tierno, con un sabor a miedo y esperanza mezclados. Tengo miedo, susurró Marina, cuando se alejaron. Miedo a volver a confiar y volver a perder, añadió. Y tengo miedo de no poder amar como amaba a Natalia. Sería injusto contigo. Se miraron fijamente, dos personas con cicatrices en el corazón, dos soledades que buscaban calor. Quizás no necesitemos apresurarnos, sugirió. Démosle tiempo. Él asintió y le apartó con cuidado un mechón de pelo de la cara, como si tuviera todo el tiempo del mundo. A mediados de diciembre Marina ya se ocupaba de 3 proyectos pequeños, pero que garantizaban unos ingresos estables. Su primer cliente la recomendó a amigos, quienes a su vez recomendaron a otros. Una pequeña reputación, como un copo de nieve, comenzó a convertirse en una bola en crecimiento. Sofía llamó frecuentemente orgullosa, contándonos sus logros en la universidad. Kirill aparecía casi todos los fines de semana para ayudar a su madre con pequeñas reparaciones. En su última visita conoció a Maxim por primera vez y sorprendió a Marina con su reacción, le estrechó la mano, lo miró seriamente y al salir, le susurró a su madre. Creo que es un buen tipo. Solo 3 palabras, pero valieron más que cualquier discurso de aprobación. Las calles de Moscú ya brillaban con guirnaldas navideñas, los escaparates brillaban con decoraciones festivas. Marina caminaba por la ciudad de noche llevando una carpeta con bocetos para un nuevo cliente. El aire frío le pellizcó las mejillas, la nieve crujió bajo sus botas. La ciudad se estaba preparando para el año nuevo, el primer año nuevo de su nueva vida. El celular vibró con un mensaje de Maxim. ¿Cenamos hoy? Tengo una propuesta. En el acogedor restaurante de Patriarchie, donde sonaba un suave jazz de fondo, Maxim parecía inusualmente nervioso. Alicia pregunta cuándo volverás a visitarnos, comenzó removiendo su café. Ella te extraña. La abuela también. Marina sonrió. Yo también los extraño. Desde tu casa. Nuestra casa, la corrigió mirándola a los ojos. Quería proponerte algo, ¿qué tal si tú, Sofía, Kirill, pasas la Nochevieja con nosotros en la casa de campo? Tranquilo, en familia. Ella dudó. El año nuevo siempre había sido una ocasión familiar, desde la infancia, cuando la madre horneaba su pastel de miel favorito y el padre se disfrazaba de Papá Noel, hasta la edad adulta, con el árbol gigante y los regalos de los niños. Es poco probable que los niños quieran pasar la noche con su padre después de todo lo sucedido, dijo finalmente. Y no quiero que estés sola esa noche. Por eso los invito a todos. Maxim cubrió tu mano con la suya. Alicia estará feliz. Ya está planeando un concierto de Navidad y pregunta si Sofía toca el piano. Sonó, Marina sonrió. Hasta los 12 años, pero tenía talento. Ver, dijo en voz baja. Ya tenemos de qué hablar. Aceptado. Miró sus dedos entrelazados sobre la mesa. Su mano, grande con callos en las palmas y venas prominentes, envolvió la de ella sin apretar, pero transmitiéndole una sensación de protección. Sí, respondió simplemente. Vamos. Te está mirando de una manera que no deja lugar a dudas, dijo Alicia, acomodándose la cinta en el cabello con un gesto que ya era puro reflejo de su personalidad decidida. Puedes confiar en mí, estás hasta el cuello enamorado. ¿No te has dado cuenta? Marina sintió que el calor subía a sus mejillas, como si el vino que no había bebido se le hubiera subido a la cabeza de repente. Hasta un ciego se daría cuenta, murmura la hija, con ese tono irónico y protector que solo dominan los adolescentes. Y por cierto, Kirill también lo aprueba. Dijo que Maxim es un hombre de verdad, no un impostor como su padre. El teléfono vibró sobre la mesa, cortando la conversación. En la pantalla un nombre que hacía tiempo que no provocaba esa opresión en el pecho, pero que aún así hizo que el tiempo se detuviera un segundo, Andrei. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento demasiado vacío para un hombre que alguna vez llenó los espacios con risas y discusiones sobre las tareas, hacía girar un vaso de whisky medio vacío entre sus dedos. Sobre la mesa de café, abandonada como una acusación silenciosa, estaba la prueba de embarazo. 2 líneas azules, claras como un veredicto.
Poliña lo había dejado allí, deliberadamente visible, antes de salir corriendo a contarle la noticia a su mejor amiga, con los ojos brillando con la emoción de alguien que acababa de ganar el primer premio en una lotería a la que ni siquiera sabía que estaba jugando. Andrei debería estar feliz. Un hijo. Una nueva vida. La oportunidad de empezar de cero, de construir esta vez una verdadera familia, no una que nació por casualidad en la juventud, entre sueños a medio formar y responsabilidades asumidas más por obligación que por elección, sino una familia consciente, madura, con bases sólidas. Sin embargo, en lugar de alegría, solo había un extraño vacío, como si le hubieran succionado el aire de la habitación. Miró la foto de Poliña en su móvil, su rostro joven, casi infantil, con esos labios siempre ligeramente fruncidos en un puchero calculado. Brillante y llamativo, siempre dispuesto a agradar. Una mujer que conocía desde hacía poco más de un año. ¿Era posible construir con ella lo que él tenía con Marina? 20 años de complicidad, cuando la otra persona se convierte en una extensión de uno mismo, un espejo que refleja no solo la imagen, sino la esencia. Niños que llevan tus rasgos, tu sangre, tus peculiaridades, recuerdos compartidos, bromas internas, silencios cómodos donde no tienes que fingir nada. El teléfono no dejó de sonar. Poliña llamó insistentemente todo el día, exigiendo una respuesta, un encuentro, una celebración. Andrei colgó las llamadas, citando reuniones y compromisos impostergables. Él mismo no entendía por qué la noticia del bebé no lo llenaba de euforia. Quizás porque todo había sucedido demasiado rápido. Tal vez porque detrás de la imagen de Poliña sonriendo en la pantalla, todavía flotaba el rostro de Marina, no el que veía ahora, maduro y sereno, sino el que conoció a los 20 años, cuando el mundo parecía una promesa y no una factura que pagar. Al 10º intento, la pantalla se volvió a iluminar. Esta vez, sin embargo, no fue el nombre de Poliña el que apareció, sino el de Vika, su secretaria. Hola, respondió con la voz seca como el whisky que no pudo terminar. Andrei Nikolayevich, lamento llamar tan tarde, la voz de Vika temblaba levemente, como siempre que algo la perturbaba. Tenemos un problema con los documentos para el nuevo terreno. Poliña Sergeyevna no entregó el poder a la oficina de registro, aunque juró que lo hizo. Andrei suspiró y se frotó la frente. Lo decidiré mañana, Vika. Gracias por hacérmelo saber. Hubo una pausa. Estaba a punto de colgar cuando la secretaria vaciló. Y hay una cosa más. Ella tragó con fuerza. Hoy en la oficina, Poliña les dijo a las chicas que te vas a casar y que vas a tener un bebé. ¿Qué? La palabra salió como un golpe. Andrei se enderezó y agarró con demasiada fuerza el vaso con los dedos. No hemos hablado de ningún matrimonio, murmuró, más para sí mismo que para Vika. Me lo imaginé, suspiró el secretario. Incluso mostró la prueba a todos. Pero aquí su voz bajó casi a un susurro, entonces, por accidente, la escuché hablando con una amiga en el baño. Dijo que iba a envolver al viejo, y que no necesitaba saber de quién era realmente el bebé. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. Andrei sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, pero de una manera extrañamente lenta, como en un sueño en el que uno cae sin llegar al fondo. Andrei Nikolayevich, sé que no es asunto mío, dijo Vika rápidamente, como si temiera haber ido demasiado lejos. Pero llevo 6 años trabajando contigo. No podía permanecer en silencio. Ella hizo una pausa. Todo el mundo sabe que ha estado saliendo con Misa del departamento de ventas cuando tú no estás. El vaso se le resbaló de los dedos y golpeó la mesa con un ruido sordo. Algo dentro de él, no orgullo, no ira, sino una última ilusión que aún insistía en sobrevivir, se rompió en pedazos irreparables. Andrei agradeció a la secretaria con una voz que no le sonaba propia, colgó el teléfono y permaneció inmóvil, con la vista fija en un espacio vacío de la pared. Luego, con un movimiento brusco, se levantó, buscó el número de Marina en los contactos y presionó el botón de llamada. ¿Hola? Su voz sonaba cautelosa, como siempre cuando era él al otro lado de la línea, pero todavía demasiado familiar, como un olor infantil que regresa de repente sin previo aviso. Te llamaré para ver cómo vas a celebrar el año nuevo, dijo Andrei, forzando que las palabras salieran con normalidad. Necesito organizar cuándo puedo ver a los niños. Hubo una pausa al otro lado. Marina respiró hondo antes de responder. Pasemos fuera de la ciudad. Regresamos al tercer día.
No pudo reprimir la pregunta, aunque sabía que no tenía ningún derecho. ¿Con ese arquitecto? Sí, confirmó ella con calma. Con Maxim, su familia. Preguntaron los niños. El silencio que se instaló fue pesado, lleno de todo lo que no se dijo. Andrei cerró los ojos como si eso pudiera bloquear la imagen de Marina en ese nuevo mundo, rodeada de personas que no eran él. Marina, la llamó de repente con voz ronca. ¿Estás feliz? Ella tardó un poco en responder, y él casi pudo ver el momento en que ella decidió si ser sincera o protegerse detrás de una cortina de palabras vacías. Finalmente. Sí, dijo simplemente. Encontré mi camino, mi trabajo, mi casa. Y gente que me valore tal y como soy. Se le formó un nudo en la garganta. Me alegro por ti, admitió, sorprendido al darse cuenta de que no estaba mintiendo. Algo en él, enterrado bajo capas de cinismo y egoísmo, en realidad se regocijó por su renacimiento. Díganles a los niños que los amo, añadió, después de un momento. Y feliz año nuevo. Cuando colgó, Andrei se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con luces navideñas, guirnaldas parpadeantes, escaparates decorados, gente corriendo de un lado a otro llevando paquetes coloridos y botellas de champán. Todos preparándose para las vacaciones familiares más importantes del año. Por primera vez lo pasaría solo, en un apartamento vacío, con la mesa puesta para uno, sin las risas de los niños, sin el olor de las tartas que siempre hacía Marina, sin el tradicional discurso del presidente por televisión que veían tomados de la mano, intercambiando miradas cómplices mientras las campanas doblaban a medianoche. Todo eso quedó atrás. Y él mismo se había dejado ir, cambiándolo por placeres efímeros, por la ilusión de la libertad, por el falso brillo de las relaciones que no dejaban marcas, solo cicatrices. Andrei se hundió lentamente en el sillón, se cubrió la cara con las manos y por primera vez en años lloró. No con sollozos, no con dramatismo, lloró como lloran los hombres cuando nadie los mira, en silencio, con los hombros tensos y las lágrimas fluyendo entre sus dedos, no por lo que perdió, sino por lo que ya no era. Afuera, la nieve seguía cayendo cubriendo la ciudad con un manto blanco, borrando las huellas del año que terminaba y preparando una página en blanco para lo que vendría. Maxim estaba al lado de Natalia, una joven de cabello oscuro y rasgos delicados, a quien solo conocía por las historias que había escuchado. Curiosamente no sentí celos, solo una tristeza clara, tan ligera como la nieve que caía afuera. A las 9 Sofía se sentó al piano. Los primeros acordes vacilantes de En el bosque nació un pino, llenaron la habitación, y Alice, sin estar de acuerdo, comenzó a tararear con su voz cristalina. Sofía le guiñó un ojo a la niña y la melodía fluyó naturalmente hacia un villancico más familiar. Kirill, al principio avergonzado, acabó uniéndose al coro. Su voz de barítono quebrada, aún en transformación, dio profundidad al canto de los niños. Maxim y Marina permanecieron en la puerta, contemplando el improvisado concierto. Su mano encontró la de ella y sus dedos se entrelazaron en un gesto sencillo, pero lleno de significado. «Mira», susurró. «Esto es real». Marina entendió lo que quería decir. Después de tantos años viviendo en el teatro de las apariencias, donde los sentimientos se representaban, no se vivían, donde las palabras decían una cosa y las acciones otra, la sinceridad de ese momento parecía casi irreal. La campana que sonó de repente hizo eco, rompiendo la magia. Un sonido abrupto y fuera de lugar. Maxim frunció el ceño y soltó la mano de Marina. «Extraño. No estoy esperando a nadie». Cuando abrió la puerta, André estaba en el umbral, envuelto en un abrigo caro y con un enorme paquete de regalos en los brazos. Su rostro era el de un hombre dispuesto a negarse, pero que aún albergaba una chispa de esperanza. «Buenas noches», dijo cambiando su peso de un pie al otro. «No quería molestarte. Solo traje algunos regalos para los niños». En la habitación se hizo un silencio espeso. Sofía y Kirill se quedaron paralizados. Alice instintivamente se acercó a su abuela. Maxim cuadró los hombros, listo para proteger su hogar y su nueva familia. Adelante, Irina Nikolayevna rompió el callejón sin salida con su pragmática amabilidad. «No se deja a nadie en la puerta en un día como este, especialmente con este clima tan frío». André vaciló antes de cruzar el umbral. Marina observó sorprendida los cambios en él, más delgado, con pelos blancos en las sienes que meses atrás no estaban.
Profundos surcos marcaban las comisuras de sus ojos. Pero lo que más la impresionó fue la mirada. En lugar de la antigua confianza en uno mismo, aparece una mezcla de culpa, cansancio y un destello de algo nuevo, una resolución frágil pero sincera. No me quedaré, advirtió tras una pausa. Solo quería saludar y entregar esto. Le entregó el paquete a Kirill, pero el joven no hizo ademán de cogerlo. Sofía se levantó del piano y se acercó a su padre. Hola, papá. El hielo empezó a resquebrajarse. André la abrazó torpemente y le besó la coronilla. Feliz año nuevo, Sofichka. Kirill todavía mantuvo la distancia, pero ya no era hostil. Aceptó el regalo asintiendo. Me gustaría hablar con tu madre, André miró a Marina. Solo si es posible. Maxim se retiró en silencio, dándoles paso al balcón. Afuera el frío era seco, pero el viento había amainado. La nieve que caía creó una cortina blanca, aislándolos del mundo, como si ese espacio helado fuera el único lugar donde pudiera existir una conversación honesta. Estás preciosa, empezó André. La vida doméstica te sienta bien. Gracias. Marina se apretó más el cardigan contra el cuerpo. No esperaba verte aquí. Yo tampoco tenía pensado venir, admitió. Pero me desperté esta mañana en un apartamento vacío y me di cuenta de que no podía hacerlo así. No podía pasar la nochevieja sola sabiendo que mis hijos estaban con otro hombre. Maxim no es otro hombre, corrigió Marina en voz baja. Lo sé. Levantó la mano, deteniendo cualquier discusión. No se trata de eso. Solo quería disculparme. En verdad. La nieve caía sobre su cabeza descubierta, sobre los hombros de su costoso abrigo. Marina por un instante vio en él al joven soldado que había regresado de Chechenia, con la misma mirada abierta, la misma postura erguida, antes de que el tiempo y las decisiones lo transformaran. Fui un idiota, continuó sin esperar respuesta. Egoísta. Arrogante. Destruí lo mejor que tenía en la vida, nuestra familia. Solo ahora empiezo a comprender lo que perdí. No es necesario, comenzó Marina, pero él la interrumpió con un gesto. Necesario. Necesito decir esto al menos una vez antes de que termine el año. Soy culpable. Te traicioné a los niños. No solo con las infidelidades, sino con todo lo que vino después, en los tribunales, en la división de bienes. Actué como la peor clase de persona. Se quedó en silencio, respirando con dificultad. Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos, visibles como vapor blanco en el aire gélido. ¿Lo que le pasó? Preguntó Marina, mirando al hombre al que alguna vez amó más que a la vida misma. ¿Cuándo cambió tanto? Andrés se encogió de hombros lentamente. Día tras día. Primero fue el dinero, el éxito. Se emborrachan, ya sabes. Luego el poder sobre las personas, sobre las situaciones, la ilusión de que podía tener cualquier mujer, cualquier cosa. Empecé a pensar que era especial y que merecía algo más que una vida normal. Él sonrió amargamente. Hasta que la vida me abofetea. Poliña nunca estuvo embarazada. Solo quería obligarlo a casarse. Cuando no funcionó, se fue con un joven gerente de mi propia empresa. Marina permaneció en silencio. Curiosamente no sentí ni triunfo ni alivio, solo un viejo cansancio y una pizca de lástima. No busco tu compasión, interpretó correctamente su silencio. Recibí lo que merecía. Pero aprendí algo importante, la felicidad no se basa en la infelicidad de otras personas. Quiero empezar desde cero. No contigo, sé que es imposible, sino con una nueva forma de ver la vida, las personas. Hizo una pausa y luego añadió. Me gustaría recuperar la confianza de los niños, si no se opone. Marina lo observó atentamente como si lo viera por primera vez, no como el marido al que había traicionado, no como el enemigo de los últimos meses, sino como un extraño en busca de redención. No me corresponde a mí decidir. Ya son grandes. Si lo perdonan o no. Es su elección. Andrea sintió bastante bien. Gracias por escucharme. Se volvió hacia la puerta, pero se detuvo de repente. Miró hacia atrás. Es un buen hombre. ¿Tu arquitecto? Sí, respondió Marina con sencillez. Muy bien.
Me alegro por ti, dijo André, y sus ojos se iluminaron. En verdad. Regresar a la habitación fue vergonzoso. Todos fingieron estar ocupados, pero estaba claro que estaban esperando el resultado de la conversación. Irina Nikolaevna pronto se movió. Andrei Nikolaevich, con este resfriado, te mereces un té caliente o un vino caliente. Para sorpresa de Marina, él aceptó. Té si no es mucha molestia. Solo por unos minutos. No quiero perturbar la celebración. Maxim miró fijamente a Marina y arqueó una ceja. ¿Todo está bien? Ella asintió casi imperceptiblemente. Sí. Los siguientes 30 minutos transcurrieron en una atmósfera extraña pero no hostil. André habló de sus planes de crear una fundación para apoyar a las familias que han perdido a su sostén de familia. De cómo había repensado muchas cosas. Kirill escuchó con cautela, pero sin la agresión de antes. Sofía hizo preguntas precisas y mostró un interés genuino. Cuando Andrés se levantó para irse, Alice se le acercó inesperadamente. ¿No quieres quedarte a mi concierto? Tocaré a las 12 antes de que suenen las campanas. Todos se quedaron paralizados, esperando la reacción de Maxim. Dudó y luego le sonrió a su hija. Por supuesto. Si Andrei Nikolayevich quiere, puede quedarse. Gracias, dijo André mirándolos con una expresión entre atónita y agradecida, como si no lo creyera. Sería un honor para mí escucharlo. La tensión se disipó. Kirill, sorprendentemente, preguntó sobre el negocio de su padre. Sofía mostró su trabajo universitario. André preguntó con cuidado, intentando no presionar, pero mostrando verdadero interés. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, Alice, como había prometido, se sentó al piano. Los primeros acordes de Las 4 estaciones de Tchaikovsky, diciembre, llenaron la sala. Para una niña de 8 años, tocaba con una sensibilidad impresionante, como si cada nota llevara una comprensión de la música que estaba mucho más allá de su edad. Marina observó el rostro de André mientras escuchaba jugar a la hija de Máximo. No había envidia ni resentimiento en sus ojos, solo algo parecido a la aceptación. Un reconocimiento del derecho de otro a ser feliz, incluso si esa felicidad incluía a alguien a quien antes había considerado de su propiedad. Luego del pequeño concierto, todos salieron al balcón para recibir el año nuevo al aire libre, como era tradición en la familia de Máximo. La nieve había cesado y las estrellas brillaban en el negro cielo invernal, frío e infinitamente distante. 10, dijo Kirill, mirando su reloj. 9, continuó Sofía, abrazando a Alice por los hombros. 8, la voz cristalina del pequeño pianista resonó en el jardín cubierto de nieve. 4, 3. Irina Nikolaevna sostuvo la copa de champán, sonriendo ante sus propios pensamientos. 2, 1. Todos exhalaron juntos. ¡Feliz Año Nuevo! Los gritos se mezclaron con el primer repique de campanas de la vieja radio, llevada al porche. El tintineo de vasos, los abrazos, los besos, los saludos, un ritual que unía a las personas en el momento de la transición de lo viejo a lo nuevo, del pasado al futuro. André abrazó a los niños, estrechó la mano de Máximo, besó a Marina en la mejilla con un gesto tímido y comenzó a despedirse. Es tarde. Gracias por todo. Mientras subía al coche, llamó a Kirill, hijo, pásate por la oficina la semana que viene. Necesitamos hablar de tu futuro. Si quieres, claro. Kirill vaciló y luego asintió. Está bien, llamaré. Cuando los invitados se dispersaron por las habitaciones, Irina Nikolaevna llevó a Alice a la cama. Sofía y Kirill se instalaron en las habitaciones de invitados. Máximo invitó a Marina a dar un paseo por el jardín. ¿No sentirás frío? ¿Contigo? Nunca, respondió ella, sonriendo. La noche fue sorprendentemente silenciosa. La luna, surgiendo entre las nubes, bañaba con una luz plateada el jardín cubierto de nieve. Sus pasos dejaron huellas una al lado de la otra en la nieve intacta. 2 senderos paralelos. ¿Estás bien?, preguntó Máximo deteniéndose junto a un viejo manzano. Después del encuentro con su exmarido. Marina le apretó la mano con fuerza. Sabes, es extraño, pero le estoy agradecido. Si no fuera por la traición, nunca habría encontrado la fuerza para cambiar mi vida. Nunca te habría conocido. La atrajo hacia él, calentando sus frías mejillas con su aliento.
También estoy agradecido al destino. Cuando Natasha murió pensé que nunca volvería a ser feliz, que solo existiría gracias a Alice. Entonces apareciste tú y devolviste colores, sonidos y sabores a mi vida. Devolviste las ganas de vivir, no solo de sobrevivir. Se quedaron allí, en medio del jardín nevado. Dos seres que habían pasado por dolor y pérdida, que se encontraron cuando ya no esperaban la felicidad. Entonces Máximo se arrodilló en la nieve. Sé que solo nos conocemos desde hace 6 meses. Sé que todavía te estás divorciando. Sé que puede que sea demasiado pronto. Pero nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Él le tomó las manos y sus ojos brillaron con una sinceridad que ella nunca había visto en André, ni siquiera en los mejores años de su matrimonio. ¿Te casarías conmigo? Marina lo miró arrodillado en la nieve con copos derritiéndose en su cabello oscuro, y vio en sus ojos algo que nunca antes había visto, un amor sin interés, sin posesión. No era una pasión pasajera, sino un sentimiento profundo y consciente, el deseo de hacerla feliz. Sí, respondió simplemente. Por supuesto. La primavera de ese año llegó excepcionalmente temprano. A principios de abril florecían las primeras flores, la hierba estaba verde y los árboles se vestían de hojas tiernas. Parecía como si la naturaleza se apresurara a felicitar a Marina y Máximo por su próxima boda. En la casa de campo que se había convertido en el segundo hogar de Marina, los preparativos estaban a toda marcha. Alicia y Sofía corrieron por el jardín eligiendo flores para el ramo de la novia. Sus voces, tan distintas en timbre pero igualmente alegres, llegaron hasta el balcón abierto, donde Marina estaba trabajando en el boceto de su vestido de novia. No me digas que lo vas a coser tú misma, la regañó Irina Nikolaevna, examinando el dibujo. Una novia debe estar libre de preocupaciones. No, se rió Marina. Solo quería mostrarle a la costurera lo que tengo en mente. Un vestido sencillo, sin exagerar. Estarías hermosa incluso en un bolso, dijo la anciana, acariciándole el brazo. Máximo ni siquiera parpadea cuando te mira. Como un chico que se enamora por primera vez. Los preparativos seguían su curso. Decidieron celebrar de forma íntima, solo con sus más allegados. Máximo insistió en una boda religiosa en la antigua iglesia de madera cercana a la casa. Quiero que sea real, dijo. Y Marina estuvo de acuerdo, aunque nunca antes había pensado en tal ceremonia. Sofía se mudó a la casa de campo justo después de los exámenes de invierno y se tomó un semestre de licencia académica. Quiero estar con mi familia, le explicó a su madre. Y Marina lo entendió sin palabras. Sofía necesitaba curación tanto como ella. La joven se hizo amiga de Alice, volvió a tocar el piano, caminó mucho por el bosque y ayudó a Irina Nikolaevna en el jardín. Kirill venía los fines de semana y traía a amigos de la universidad. La casa de madera se llenó de voces jóvenes, risas y música. Máximo observaba todo con una mezcla de sorpresa y alegría. Nunca imaginé que este lugar volvería a estar tan vivo. Una tarde de abril, cuando faltaba una semana para la boda, un coche de lujo se detuvo frente a la casa. Marina, que estaba trabajando en un proyecto de porche de verano, miró hacia arriba y vio a André. Parecía más joven, vestía ropa sencilla sin el brillo ostentoso que tenía antes. Hola, saludó saliendo al porche. No te esperaba. Vine personalmente a invitarle a la inauguración de la fundación, dijo, tendiéndole un sobre. Y felicitarte por tu boda. Kirill me lo dijo. Marina aceptó la invitación. Gracias. Me alegra que todo esté funcionando para ti. André se encogió de hombros. Estoy tratando de encontrarme a mí mismo. Me he dado cuenta de que el dinero no lo es todo. Y ganarlo solo para mí, me siento vacío. Observó su rostro, la mirada sincera, las arrugas en las comisuras de sus ojos, la sonrisa tranquila. Un hombre que finalmente había madurado, asumiendo la responsabilidad de sus acciones y de su vida. Me alegro por ti, André. ¿En serio? Él asintió y dudó. Kirill dijo que después de graduarse, quiere trabajar en mi empresa. Si no te importa, él es un adulto, decide por sí mismo, sonrió Marina. Pero me alegro de que hayan llegado a un entendimiento. Cuando Andrés se fue, Marina miró el camino que desaparecía en el bosque.
Le resultaba extraño darse cuenta de que el hombre con el que había vivido durante 20 años era ahora, de hecho, un extraño, no un enemigo, ni un exmarido, sino simplemente otra persona que seguía su propio camino. Por la noche, mientras ella y Máximo contemplaban el atardecer en el balcón, Marina le contó la visita de André. Realmente ha cambiado, reflexionó. Parece que el dolor fue el comienzo de una transformación. Máximo le pasó el brazo por los hombros. Cada uno tiene su propio camino. Algunos llegan a través de pérdidas, otros a través de encuentros. Lo importante es que todos avancemos. Marina apoyó la cabeza en su hombro inhalando su familiar aroma, madera, pino, algo indescriptiblemente masculino. ¿Sabes lo que estoy pensando?, preguntó, mirando el cielo rojo. Que una verdadera familia no es un sello en el pasaporte ni un apellido común. Son personas que se eligen unas a otras, todos los días. Eligen cuidar, apoyar, amar. Máximo besó su sien. Y yo te elijo a ti. Hoy, mañana, siempre. La noche primaveral los envolvió en silencio y paz. Dentro de la casa, Alice tocó una melodía sencilla que había compuesto. Sofía cantó bajito acompañándose con la guitarra. Desde la cocina llegaba la suave voz de Irina Nikolaevna, cantando una vieja canción de su juventud. Era una nueva familia, no de sangre, sino de elección de corazón. Un nuevo comienzo que no niega el pasado, sino que tiende un puente hacia el futuro. Una nueva vida. Aquel con el que Marina ni siquiera se había atrevido a soñar 6 meses antes, pero que ahora le parecía el único posible, el único correcto. Sanube ym nachalomnas. Susurró Máximo besando sus dedos donde pronto brillaría un anillo. Con un nuevo comienzo. San Novim Nachalom, respondió Marina, como un eco. Y en esas palabras no había solo esperanza, sino certeza, en ella misma, en el mañana que construirían juntos. La vida a veces desmonta lo que sabemos para mostrarnos que hay algo mejor más allá de las ruinas. Los años 92.000, con su búsqueda desenfrenada del éxito material, enseñaron a muchos que las pruebas nos destruyen o nos transforman. Andrei, con sus incesantes batallas y dolorosos errores, fue el retrato de esa época, pero también la prueba de que es posible renacer de las cenizas. ¿Y tú, alguna vez has vivido un momento en el que el colapso de un mundo abrió el camino para algo inesperadamente mejor? Sus historias pueden ser faros para quienes aún navegan en aguas turbulentas. Si el viaje de Marina y Máximo te resonó, comparte esta historia. A veces es en las páginas de la vida de otra persona donde encontramos el coraje para escribir la nuestra.